La Matanza. Un lugar gigantesco del conurbano bonaerense, donde conviven historias de barrio, hechos históricos, tragedias, leyendas urbanas y misterios que muy poca gente conoce realmente. Porque detrás de las avenidas llenas de gente, los colectivos eternos y los barrios que todos nombran, existe otra cara. Una mucho más oscura, extraña y hasta perturbadora. En este iceberg vamos a recorrer los secretos más conocidos y también los más ocultos de La Matanza. Casos policiales, mitos urbanos, lugares abandonados, hechos inexplicables y momentos que marcaron para siempre al distrito más poblado de Argentina. Desde la superficie, hasta lo más profundo del iceberg. Prepárate, porque mientras más bajamos, más turbio se pone. En la punta de nuestro iceberg, en el nivel 1, nos encontramos con el apodo más famoso de este territorio, la Quinta Provincia. ¿Por qué se le dice así a La Matanza? La respuesta es simple pero impactante. Por su monstruosa cantidad de habitantes y su peso político. Según los últimos datos censales, el partido de La Matanza tiene más de 1.800.000 de habitantes. Para que se den una idea de la magnitud de este número, si el municipio se separara hoy mismo y se declarara una provincia independiente, tendría más población que casi todas las provincias argentinas reales. Así es. Solo sería superada en cantidad de gente por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la capital federal. De ahí nace el famoso apodo, ocuparía el quinto lugar a nivel nacional. Pero el título no es solo un dato estadístico. Geográficamente, abarca más de 320 kilómetros cuadrados, siendo un gigante de cemento y asfalto. A nivel político, es la madre de todas las batallas. En Argentina existe un viejo dicho no escrito. Quien gana La Matanza, gana la provincia de Buenos Aires, y quien gana la provincia, es el dueño del país. Es un distrito tan denso y masivo que los votos que se sacan de acá pueden definir una elección presidencial entera. Por eso, para entender el conurbano, primero hay que entender a su gigante. Siguiendo en el nivel 1, la punta de nuestro iceberg, nos topamos con el gran orgullo del distrito, la UNLAM, o Universidad Nacional de La Matanza. A simple vista, es solo una universidad pública muy concurrida en el centro de San Justo. Pero el lugar esconde un pasado industrial pesado. Antes de llenarse de libros y estudiantes, este inmenso predio de 40 hectáreas fue una gigantesca fábrica de autos. Primero perteneció a la empresa Chrysler, y más tarde a Volkswagen. Cuando la fábrica cerró en los años 80, ese gigante de hierro y cemento quedó abandonado. Parecía condenado a ser otra ruina industrial más del conurbano. Sin embargo, el predio fue rescatado, expropiado y transformado en la universidad que conocemos hoy. Lo que hace a la UNLAM digna de este iceberg, es el brutal contraste entre el adentro y el afuera. Cruzar sus rejas es, literalmente, como entrar a otro mundo. Muchos la comparan con un campus universitario de Estados Unidos. Mientras afuera te enfrentas al caos del tránsito de San Justo, adentro te encontrás con calles internas impecables, seguridad constante, césped perfectamente cortado, y un polo deportivo de primer nivel que incluye pista de atletismo, gimnasios y hasta una pileta semiolímpica. Es una especie de oasis en el medio de La Matanza. Pero cuidado, porque estudiar ahí no es para cualquiera. Su famoso curso de ingreso es conocido en toda la zona oeste por ser un verdadero filtro. Es estricto, sumamente exigente, y la presión académica deja a muchísimos aspirantes en el camino cada año. La UNLAM no es solo un lugar para estudiar. Es una ciudad dentro de la ciudad, y un símbolo de que en lo más profundo del conurbano, también hay excelencia. En el nivel 1 de nuestro iceberg, nos topamos con un punto que parece evidente, pero que esconde el verdadero núcleo de este territorio. San Justo. Para quienes no viven en el conurbano profundo, hay que aclarar algo fundamental. La Matanza es tan, pero tan grande, que a menudo se la llama la Quinta Provincia. Y toda gran provincia necesita una capital. Esa capital, es San Justo. Fundada en el siglo XIX en las tierras de un magistrado llamado Justo Villegas, esta localidad es la ciudad cabecera del partido. Es decir, es el cerebro y el corazón administrativo de La Matanza. Aquí no vas a encontrar los paisajes rurales de Virrey del Pino o los barrios más postergados del fondo de la Ruta 3. San Justo es el centro del poder. En el centro de esta ciudad se erige la imponente Plaza San Martín, rodeada por los verdaderos símbolos de autoridad del municipio. La municipalidad, que ha sido el bastión histórico de la política local, y la Catedral de los Santos Justo y Pastor.
Mencionar a San Justo en la punta del iceberg es obligatorio, porque es la cara más institucional, comercial y urbanizada del partido. Es la fachada oficial que contrasta fuertemente con las realidades mucho más oscuras y complejas que iremos viendo en los niveles más profundos de este iceberg. Es, en resumen, el lugar donde se toman las decisiones que afectan a más de 2 millones de personas. Pasamos al siguiente punto de nuestro primer nivel. El mercado central. Si no eres de Buenos Aires, este nombre puede sonarte a un simple mercado de barrio o a una feria grande. Pero nada más alejado de la realidad. El mercado central de Buenos Aires, emplazado en la localidad de Tapiales, dentro de los límites de La Matanza, es un verdadero monstruo logístico. No es un mercado, es una ciudad dentro de otra ciudad. Para entender su magnitud, estamos hablando de un predio de más de 500 hectáreas. Para que se den una idea, es un ecosistema autónomo que funciona mientras el resto de la provincia duerme. Tiene su propia comisaría, centros de salud, su propia burocracia, y una dinámica social y económica que no se detiene nunca. ¿Por qué está en el nivel 1? Porque es un icono visible para cualquiera que transite por la autopista Richeri y un lugar de conocimiento público. Sin embargo, su trasfondo histórico es clave para entender la región y desarmar varios mitos sobre el conurbano. Fue inaugurado en 1984 con un objetivo monumental: reemplazar al viejo y colapsado mercado de abasto de la capital federal. Al trasladar este epicentro comercial, La Matanza se convirtió en el peaje obligatorio de los alimentos. Absolutamente toda la fruta y verdura que llega a la mesa de los porteños y bonaerenses, pasa primero por las gigantescas naves de este lugar durante la madrugada. Es, en términos prácticos, la boca que alimenta a más de 15 millones de personas todos los días. Bajamos al nivel 2 de nuestro iceberg, adentrándonos en las aguas superficiales. Y lo hacemos con uno de los datos urbanísticos más bizarros y fascinantes de toda la Argentina: el diseño oculto de Ciudad Evita. Si caminas por sus calles curvas, llenas de chalets con techos de tejas y mucho espacio verde, puede parecerte un barrio tranquilo más del conurbano. De hecho, para el que no conoce, perderse en sus calles circulares es un verdadero laberinto. Pero la verdadera magia de este lugar no está en el suelo. Para entender el secreto de Ciudad Evita, tenés que mirar desde el cielo. Si observas el mapa de la ciudad desde una vista satelital o desde un avión, el trazado completo de sus calles, avenidas y plazas no es casualidad. Está diseñado milimétricamente para formar el perfil del rostro de Eva Perón, mirando hacia la derecha, con su clásico peinado de rodete. Este monumental proyecto fue impulsado a finales de la década de 1940 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. La idea era crear la ciudad obrera perfecta, un modelo de vivienda social que sirviera como un homenaje gigante y eterno a la abanderada de los humildes. Pero la historia tiene un giro oscuro. Cuando llegó el golpe de Estado de 1955, conocido como la Revolución Libertadora, los militares prohibieron todo símbolo peronista. Le cambiaron el nombre al barrio por Ciudad General Belgrano y cuenta la leyenda que hasta intentaron modificar el trazado de algunas calles para desdibujar la cara de Evita. Sin embargo, la estructura ya era demasiado inmensa para ser borrada. El nombre original volvió con el tiempo, y hoy en día, ese gigantesco rostro de asfalto sigue ahí, oculto a simple vista, marcado para siempre en la tierra matancera. Continuando en las aguas superficiales del nivel 2, llegamos al misterio detrás del nombre del municipio: La Matanza. Es un nombre pesado, ¿verdad? Oscuro. Si lo pensás por un segundo, bautizar a un territorio entero, donde viven millones de personas, con la palabra matanza, suena como el escenario de una película de terror. Y la verdad, es que su origen está manchado de sangre. Para entender este nombre, tenemos que viajar en el tiempo. Muy atrás. Exactamente al año 1536, durante la primera fundación de Buenos Aires liderada por el español Pedro de Mendoza. Al principio, los colonizadores y los verdaderos dueños de estas tierras, los indios querandíes, mantenían una relación pacífica. Los nativos incluso compartían su comida con los europeos. Pero el hambre, la avaricia y la soberbia de los españoles rápidamente rompieron esa frágil paz. La tensión llegó a su punto máximo cerca del río que hoy cruza el partido. Pedro de Mendoza, furioso, envió a su propio hermano, el capitán Diego de Mendoza, junto con un escuadrón de jinetes e infantería fuertemente armada. Su misión era simple: someter a los nativos y darles una lección. Pero los españoles cometieron un error fatal.
subestimaron la furia de los querandíes. Lo que iba a ser un ataque de castigo, se transformó en una emboscada mortal. Los indígenas, armados con boleadoras, flechas y lanzas, rodearon a las tropas europeas. Las crónicas de la época cuentan que los querandíes usaron sus boleadoras no solo para derribar a los caballos, sino para destrozarles la cabeza a los jinetes. La derrota española fue absoluta. El propio Diego de Mendoza fue asesinado en el combate junto a decenas de sus hombres. La cantidad de cadáveres y el nivel de violencia fueron tan brutales, que los sobrevivientes que lograron escapar bautizaron a esa zona y a su río con la única palabra que describía lo que habían vivido: la matanza. Un bautismo de fuego y sangre que, casi 500 años después, sigue dándole nombre al corazón del conurbano bonaerense. Todavía en el nivel 2, nos encontramos con la columna vertebral que atraviesa todo el distrito, la emblemática Ruta Nacional número 3. En La Matanza, la Ruta 3 no es solo una carretera para autos y camiones. Es una frontera invisible que divide mundos completamente distintos. A medida que avanzas por ella, el paisaje cambia de forma drástica, como si estuvieras viajando por diferentes países sin salir del mismo municipio. El viaje comienza en el primer cordón, cerca de la capital federal. Aquí, en localidades como Lomas del Mirador o San Justo, la ruta se siente urbana, rodeada de comercios, bancos y edificios. Es la zona con mayor infraestructura, donde el asfalto brilla y la conexión con la ciudad de Buenos Aires es constante. Pero, a medida que el kilometraje aumenta, el contraste se vuelve evidente. Al cruzar hacia el segundo y tercer cordón, pasando por Gregorio de la Ferreré, González Catán y finalmente Virrey del Pino, la realidad se transforma. Aquí, la Ruta 3 se vuelve más ancha y peligrosa. El entorno urbano deja paso a barrios mucho más humildes, con calles de tierra que nacen a los costados de la ruta y zonas industriales que parecen no terminar nunca. Los servicios escasean y el paisaje se vuelve más agreste, con grandes descampados que anuncian el final del conurbano y el comienzo de la pampa profunda. Este contraste es tan fuerte que divide al partido en dos realidades. Una zona norte más acomodada y conectada, y una zona sur que lucha día a día contra el olvido y la falta de recursos. Recorrer la Ruta 3 de punta a punta es ver, en pocos kilómetros, todas las caras de la desigualdad argentina. Es el camino que une los centros comerciales modernos con los barrios donde el asfalto todavía es una promesa. Por eso, en este iceberg, la Ruta 3 es mucho más que una vía de transporte. Es el mapa social de La Matanza. Dejamos la superficie y nos sumergimos en el nivel 3 del iceberg. Las aguas empiezan a oscurecerse, y acá nos encontramos con una verdadera anomalía en la Matrix de La Matanza. Campanópolis. Imagínate esto. Estás manejando por González Catán, rodeado del clásico paisaje del conurbano bonaerense, fábricas, barrios populares, descampados. Y de repente, de la nada, te topas con una inmensa y misteriosa aldea medieval. Torres con cúpulas, castillos de piedra, callejones adoquinados, molinos de viento y pasadizos secretos. Todo esto, escondido en un predio de 200 hectáreas. Parece una locura, pero es 100% real. La historia detrás de este lugar es tan fascinante como extraña. El creador de esta locura fue Antonio Campana, un excéntrico millonario y empresario. En la década de 1980, a Campana le diagnosticaron una enfermedad terminal. Le dieron muy poco tiempo de vida. En lugar de rendirse, Antonio decidió cumplir su sueño más delirante: construir su propia ciudad de estilo europeo. Y lo hizo en un terreno que había sido usado como basural. Pero el detalle más increíble de Campanópolis es cómo fue construida. No se compraron materiales nuevos. Absolutamente toda la aldea está hecha con materiales reciclados de demoliciones. Columnas de antiguas estaciones de tren, portones de hierro de casonas porteñas demolidas, viejos adoquines y hasta escaleras de mármol rescatadas de la basura. Todo fue ensamblado sin planos de arquitectura, guiado únicamente por la imaginación de Campana. Contra todo pronóstico médico, Antonio vivió muchísimos años más de lo esperado y logró ver su obra terminada. Hoy en día, Campanópolis es una ciudad fantasma de gran belleza. Nadie vive ahí. Es un lugar silencioso que se usa para turismo y para filmar películas o programas de televisión. Una verdadera reliquia medieval, escondida en lo más profundo de La Matanza. Seguimos navegando por las oscuras aguas del nivel 3. Y acá nos encontramos con un fantasma político que atormenta a La Matanza desde hace décadas. El eterno proyecto de división en 4 municipios. Como ya dijimos en el nivel 1, La Matanza es un gigante.
Tiene la misma población que una provincia entera y un territorio que parece no tener fin. Gobernar semejante bestia es, según muchos expertos, prácticamente imposible. Por eso, cada tanto, resurge un proyecto de ley que propone una solución drástica. Agarrar el mapa, sacar el bisturí y cortar a la matanza en 4 pedazos independientes. La idea es crear 4 nuevos partidos. El primero conservaría el nombre de La Matanza y se quedaría con la zona norte, la más rica, abarcando San Justo y Ramos Mejía. El segundo sería Los Tapioles, agrupando a Tapiales y Aldo Bonzi. El tercero se llamaría Gregorio de la Ferreré, para el centro del partido. Y el último, en el extremo sur, sería Juan Manuel de Rosas, abarcando las inmensas tierras de González Catán y Virrey del Pino. En papel, la idea suena lógica. Municipios más chicos, intendentes más cercanos a los vecinos y mejor control. Pero entonces, ¿por qué nunca se hace? Acá es donde entra el misterio político. Cortar la matanza significa destruir la máquina electoral más poderosa de la Argentina. Ningún intendente quiere perder el título de gobernar la quinta provincia, ni ceder ese peso monumental que define elecciones presidenciales. Además, hay un miedo oculto. Si el partido se divide, el nuevo municipio del sur, Juan Manuel de Rosas, se quedaría con la mayor cantidad de habitantes, pero sin los ingresos de los comercios y fábricas de la zona norte. Muchos aseguran que esta división crearía, de la noche a la mañana, el municipio más pobre y olvidado de todo el país. Hasta el día de hoy, el proyecto sigue durmiendo en un cajón. Un plano fantasma que promete cambiar la historia del conurbano, pero que nadie se atreve a firmar. Finalizando el nivel 3, nos encontramos con un lugar histórico que quedó atrapado en el tiempo. El Aeroclub Argentino, ubicado en la localidad de Gregorio de la Ferreré. Este no es un aeródromo cualquiera. Fue fundado nada menos que en 1908, lo que lo convierte en el primer aeroclub del país y uno de los pioneros en toda América Latina. Por sus pistas pasaron los grandes héroes de nuestra aviación, en una época donde volar era una aventura reservada para unos pocos valientes. Sin embargo, lo que lo hace entrar en este iceberg es su situación actual, que genera un contraste visual impresionante. Originalmente, el aeroclub fue construido en una zona de campo absoluto, lejos del ruido de la ciudad. Pero con el crecimiento explosivo y desordenado de La Matanza, la urbanización terminó por rodearlo completamente. Hoy en día, si miras una foto satelital, vas a ver una pista de aterrizaje de tierra sobreviviendo como un rectángulo verde en medio de un océano infinito de techos de chapa y casas de ladrillo. La convivencia entre los aviones y el barrio es una tensión constante. Hay casas construidas literalmente a metros de donde despegan las avionetas, y los pilotos tienen que aterrizar en una ventana muy estrecha, esquivando cables y edificaciones ilegales que crecen en los márgenes del predio. A esto se le suma el misterio de las tierras. Al ser un espacio verde gigante en una zona tan densamente poblada, el aeroclub ha sufrido intentos de tomas de tierras y constantes conflictos legales. Muchos vecinos lo ven como un pulmón necesario, mientras que otros lo ven como un peligro latente por la posibilidad de accidentes sobre las casas linderas. Un pedazo de historia del siglo XX que se niega a desaparecer, resistiendo en medio del corazón más denso de La Matanza. Nos hundimos en el nivel 4 del iceberg, donde las historias dejan de ser curiosas para volverse trágicas. Aquí nos encontramos con un suceso que paralizó al país entero y convirtió a un barrio de La Matanza en un campo de batalla. El copamiento de la Tablada. Era la mañana del 23 de enero de 1989. Mientras la Argentina vivía un verano de crisis económica y una democracia todavía joven, un grupo de unos 40 guerrilleros del movimiento Todos por la Patria, o MTP, lanzó un ataque sorpresivo contra el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, ubicado en la localidad de La Tablada. Los atacantes entraron a sangre y fuego, rompiendo el portón con un camión de gaseosas. Su objetivo era supuestamente detener un golpe de estado militar que, según ellos, se estaba gestando adentro. Pero lo que siguió fue una carnicería que duró más de 30 horas. El ejército y la policía rodearon el cuartel, y la Tablada se transformó en un escenario de guerra. Tanques disparando contra los edificios, francotiradores en los techos de las casas de los vecinos, y columnas de humo negro que se veían desde kilómetros de distancia. Los vecinos del barrio tuvieron que tirarse al piso de sus livings para no ser alcanzados por las balas perdidas que llovían por todos lados. Cuando el humo se disipó y el regimiento fue recuperado, el saldo fue devastador. 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías muertos. Pero el misterio no terminó ahí.
Tras la rendición, se denunciaron desapariciones de atacantes que habían sido capturados con vida, un fantasma que perseguía a las fuerzas de seguridad de la dictadura. Hoy en día, el lugar donde ocurrió la batalla ha cambiado. Gran parte del regimiento fue demolido y en su lugar se construyó un hipermercado y un centro comercial. Miles de personas caminan todos los días por donde hace décadas corrió la sangre, muchas veces sin saber que bajo sus pies se libró el último gran combate armado de la historia argentina. Todavía navegando en las aguas profundas del nivel 4, nos topamos con un desastre ambiental que parece sacado de una película distópica, pero que lamentablemente, es la cruda realidad para miles de vecinos. Hablamos del conflicto del CEAMSE en González Catán. Si viajas hacia el sur del partido de La Matanza, en un momento el paisaje cambia de golpe. En el horizonte, vas a ver unas inmensas montañas verdes. Pero no te dejes engañar, no son formaciones naturales. Son millones y millones de toneladas de basura acumuladas durante décadas. El CEAMSE es el enorme basural a cielo abierto donde se entierra gran parte de los residuos de la capital federal y del conurbano bonaerense. Se instaló a fines de los años 70, durante la dictadura militar, y desde entonces, la vida de los vecinos de González Catán se transformó en una pesadilla tóxica. El verdadero terror de este lugar no es solo el olor nauseabundo que invade los barrios cuando cambia el viento. El problema está bajo tierra. La basura en descomposición genera un líquido oscuro y altamente venenoso conocido como lixiviado. A lo largo de los años, los vecinos han denunciado que estos jugos tóxicos se filtraron en las napas subterráneas, contaminando el agua que la gente usaba para tomar, cocinar y bañarse. Las consecuencias fueron devastadoras. Las agrupaciones de vecinos autoconvocados comenzaron a mapear los barrios cercanos y descubrieron una realidad escalofriante. Tasas altísimas de cáncer, leucemia, lupus, enfermedades respiratorias crónicas y graves problemas en la piel, especialmente en los niños. A pesar de las protestas, los cortes de ruta, y hasta fallos judiciales que ordenaron su cierre, el gigante de basura sigue ahí. Prometieron transformarlo en un parque ecológico, pero la montaña tóxica sigue recordando que, para el sistema, hay partes del conurbano que son tratadas como el patio trasero donde esconder lo que nadie quiere ver. Llegando al fondo del nivel 4, nos encontramos con una de las leyendas tecnológicas más grandes de La Matanza. La gigantesca planta transmisora de Aldo Bonzi, mejor conocida en el imaginario popular como Transradio. Hoy en día, si pasas por la zona limítrofe entre Aldo Bonzi y Lomas del Mirador, vas a ver un barrio inmenso y densamente poblado que lleva un nombre muy particular: el barrio Las Antenas. Y ese nombre, no es ninguna casualidad. A mediados del siglo XX, durante la época dorada de la radiodifusión argentina, se instalaron en esos inmensos campos descampados de Aldo Bonzi unas gigantescas torres de transmisión. Eran estructuras colosales de metal, diseñadas para emitir señales de radio con una potencia brutal que llegara a todo el país e incluso cruzara fronteras. Pero lo que hace que este lugar gane su puesto en el iceberg, son las perturbadoras historias que contaban los primeros vecinos que se atrevieron a construir sus casas cerca del predio. La potencia electromagnética de estas antenas era tan descomunal y estaba tan fuera de control, que el magnetismo invadía la vida cotidiana del barrio. Los vecinos más antiguos juran que la energía residual era tal, que si acercabas un tubo fluorescente apagado a los alambrados del predio, el tubo se iluminaba solo. Pero eso no era lo peor. La leyenda urbana más fuerte, repetida por cientos de familias de la zona, asegura que la señal de radio era tan invasiva, que a veces se metía en los objetos metálicos de las casas. Había gente que afirmaba escuchar voces, música y locutores de radio saliendo de sus estufas apagadas, de los resortes de sus colchones, y hasta de los arreglos metálicos en sus propios dientes. Con el paso de las décadas y la explosión demográfica, los campos fueron loteados o tomados, la tecnología cambió, y el barrio terminó devorando a las antenas. Hoy, del monstruo electromagnético que atormentaba a los vecinos, solo queda el nombre de un barrio y el eco de las voces fantasma en el metal. Hemos cruzado la mitad de nuestro iceberg y llegamos al nivel 5. El fondo. El lugar donde habitan los mitos y las peores pesadillas de los vecinos. Y para abrir este nivel, tenemos que hablar del pánico colectivo más grande de la década de los 90, el hombre gato. Imagínate esta situación. Es el año 1993. Es de madrugada en un barrio de calles de tierra en lo profundo de La Matanza. Estás durmiendo, y de repente, escuchas un ruido extraño.
Alguien, o algo, está corriendo por el techo de chapa de tu casa. Y no son pisadas normales. Son rápidas, pesadas, y vienen acompañadas de un sonido escalofriante. Garras rasguñando las puertas y ventanas. Así empezaron los reportes de una criatura que aterrorizó a cientos de familias. Los testigos que juraban haberlo visto lo describían como un ser humanoide, un hombre altísimo vestido completamente de negro, o a veces como un mutante cubierto de pelo, que tenía una agilidad inhumana. Podía saltar de un techo a otro a distancias imposibles y desaparecer en la oscuridad de la noche en un parpadeo. El miedo fue tan real, que la situación se salió completamente de control. El mito del hombre gato, que también había empezado a sonar en otras zonas del conurbano, pegó fortísimo acá. Los vecinos, aterrorizados porque pensaban que la criatura entraba a robar o a atacar a los chicos, decidieron tomar cartas en el asunto. Se organizaron verdaderas cacerías nocturnas. Grupos de hombres armados con palos, machetes y hasta escopetas, patrullaban los techos y los descampados durante la madrugada. Se llegaron a escuchar tiros en la noche dirigidos a sombras que se movían rápido. La policía recibía decenas de llamados diarios, pero cuando llegaban a los lugares, solo encontraban techos abollados, marcas de garras en las paredes, y vecinos muertos de miedo. ¿Qué era realmente el hombre gato? ¿Un ladrón extremadamente ágil que usaba el disfraz para asustar? ¿Un caso de histeria colectiva impulsado por los medios de comunicación de la época? ¿O había algo más suelto en las calles de La Matanza? Nunca nadie lo trató, pero el trauma de aquellas noches de los 90s, donde nadie dormía tranquilo, sigue vivo en la memoria del barrio. Continuamos atrapados en la oscuridad del nivel 5. Y ahora nos toca hablar de un misterio que se esconde, literalmente, bajo los pies de miles de personas todos los días. Los túneles secretos de Ramos Mejía. Hoy en día, Ramos Mejía es la localidad más comercial, moderna y concurrida del partido. Sus calles están llenas de edificios altos, bares y luces. Pero su origen es muy distinto. En el siglo XIX, esta zona era una inmensa estancia que pertenecía a familias patricias de muchísimo dinero y poder. Y es exactamente de esa época de donde nace la leyenda. El mito urbano asegura que debajo del centro de Ramos Mejía existe una compleja red de pasadizos subterráneos. Túneles oscuros, de ladrillo abovedado, construidos hace más de 100 años. ¿Hacia dónde llevan? Según las historias que pasaron de boca en boca, estos túneles conectaban las antiguas casonas de las familias más ricas, con puntos estratégicos como la iglesia principal, el viejo hospital y, lo más importante, la estación de trenes. Las teorías sobre para qué se usaban son escalofriantes. Algunos dicen que servían para que los aristócratas escaparan sin ser vistos durante los levantamientos políticos o saqueos. Otros afirman que eran utilizados para el contrabando de mercancías, ocultando cajas que bajaban de los vagones del ferrocarril en plena noche para llevarlas directo a los sótanos de las mansiones. Muchos creen que es solo un cuento inventado por los abuelos. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, varios albañiles y trabajadores de la construcción han reportado algo inquietante. Al excavar profundamente para hacer los cimientos de las nuevas torres de departamentos en el centro de Ramos, se han topado de frente con gruesas paredes de ladrillo antiguo y espacios huecos que no figuran en ningún plano oficial. Lugares oscuros que, por orden de las constructoras, son rápidamente rellenados con cemento y silenciados para siempre. Seguimos en las profundidades del nivel 5, y nos encontramos con un mito que nació del lugar más tóxico del partido. El Nahuelito del río Matanza. Todos conocemos la leyenda del monstruo del lago Nahuel Huapi, en el sur argentino. Pero en el conurbano, la versión es mucho más oscura y desagradable. Desde hace décadas, circulan relatos de vecinos de las zonas ribereñas que aseguran haber visto algo moviéndose bajo las aguas negras y espesas del río que le da nombre al distrito. El río Matanza es, lamentablemente, uno de los más contaminados del mundo. Sus aguas son un cóctel químico de metales pesados, petróleo y desechos industriales. Y es precisamente de ahí de donde nace la teoría. Si algo lograra sobrevivir en ese ecosistema tan hostil, no sería un animal normal. Sería una mutación. Los testigos describen avistamientos de una criatura alargada, de piel oscura y viscosa, similar a una serpiente gigante o a una anguila deforme, que asoma el lomo por encima de la capa de basura y aceite que flota en el río. Dicen que se mueve con una lentitud sobrenatural y que emite un olor fétido, mucho más fuerte que el del propio cauce.
Las explicaciones lógicas hablan de troncos flotando, basura acumulada que se mueve por la corriente o, en el caso más realista, de tortugas y anguilas que han crecido más de lo normal debido a la falta de depredadores. Pero en el barrio, la leyenda es otra. Se dice que es una criatura que se alimenta de los desechos tóxicos y que vive en los sedimentos más profundos, donde la luz del sol no llega. Un guardián monstruoso nacido de la propia contaminación humana, que nos recuerda que la naturaleza, cuando es atacada, puede engendrar pesadillas que no podemos comprender. Nivel 6. Entramos en la zona de silencio. Si alguna vez manejaste por la ruta nacional número 3 después de la medianoche, sabes que el paisaje cambia drásticamente al pasar el kilómetro 35. Las luces de los centros comerciales desaparecen y te rodea una oscuridad total, interrumpida solo por los faros de los camiones. Es precisamente en este tramo, que une Virrey del Pino con Cañuelas, donde se registra una de las mayores concentraciones de avistamientos ovni del conurbano bonaerense. Los testimonios no hablan de simples luces titilando. Los relatos de los choferes de la línea 620 y de los transportistas de carga son constantes y perturbadores. Describen esferas de un color naranja intenso que flotan a baja altura sobre los campos y las canteras de la zona. En muchos casos, estos objetos parecen interactuar con los vehículos. La historia más famosa es la del escolta silencioso. Varios testigos afirman haber sido seguidos por una luz blanca que se posiciona exactamente arriba del techo del auto o camión, anulando por momentos las radios y haciendo que los motores fallen de forma inexplicable. Cuando el conductor intenta detenerse, la luz sale disparada hacia el cielo a una velocidad que desafía las leyes de la física. ¿Por qué ocurre esto en La Matanza? Algunos investigadores señalan que la zona está atravesada por potentes cables de alta tensión y acuíferos subterráneos, fuentes de energía que estos objetos parecen buscar. Otros sugieren que los inmensos descampados y la falta de radares civiles convierten a este sector de la Ruta 3 en un corredor perfecto para lo inexplicable. En las noches de niebla, cuando la visibilidad es nula, los vecinos de los barrios más alejados aseguran que el cielo se ilumina desde adentro, como si algo inmenso estuviera aterrizando entre los pastizales. En la Ruta 3, la frontera entre nuestro mundo y lo desconocido es más delgada de lo que te imaginas. Seguimos en el abismo del nivel 6. Y acá nos topamos con un tipo de terror diferente. No son monstruos, ni fantasmas, sino moles de cemento abandonadas que te miran en silencio. Hablamos de la maldición de las obras fantasma de La Matanza. A simple vista, en localidades como Rafael Castillo o La Ferreré, se levantan infraestructuras colosales. El Hospital René Favaloro y el Néstor Kirchner. Edificios gigantescos que prometían ser la salvación para miles de vecinos. Las cámaras de televisión grabaron sus inauguraciones, se cortaron cintas rojas, y las autoridades sonrieron para las fotos. Pero cuando las cámaras se apagaron y los políticos se fueron, la verdadera historia de terror comenzó. Durante años, y escuchen bien esto, durante años, estos gigantes de concreto estuvieron vacíos. Las puertas se cerraron con candado. Adentro, en la oscuridad de los pasillos recién pintados, había guardias de seguridad vigilando la nada misma. El mito urbano en el barrio se volvió denso. Se decía que en los sótanos había equipos médicos de última generación, carísimos, que se estaban pudriendo por la humedad y la falta de uso. Mientras tanto, a pocas cuadras de ahí, las salitas de primeros auxilios no daban abasto y la gente tenía que viajar horas para conseguir una cama. Caminar de noche cerca de estas estructuras era una experiencia lúgubre. Los vecinos las bautizaron como las cáscaras vacías. Era como ver el esqueleto de un gigante muerto. Una escenografía de millones de dólares, construida únicamente para ganar elecciones y luego ser abandonada a su suerte. Y aunque con el tiempo y las crisis recientes algunas puertas se abrieron a la fuerza para atender urgencias, el estigma quedó marcado a fuego. Para el matancero, estos edificios siempre van a tener un aura oscura. Son el monumento definitivo al olvido, lugares donde la burocracia enterró la esperanza bajo toneladas de hormigón armado. Ya finalizando el nivel 6. El fondo absoluto de nuestro nivel. Si llegaste hasta acá, prepárate, porque la historia oficial que nos contaron, es una mentira. Hablemos del origen alternativo de la masacre de los perros salvajes. Para los medios y la policía, el caso estaba cerrado. Jaurías de perros abandonados que se volvieron locos por el hambre en los campos de Virrey del Pino. Pero los vecinos más antiguos de los kilómetros más profundos de la Ruta 3, saben que eso no explica lo que realmente vieron.
La teoría alternativa, la que nadie se anima a contar en cámara, habla de un encubrimiento a gran escala. Todo empezó semanas antes de la masacre. Los lugareños reportaban un silencio antinatural en la zona. Los pájaros no cantaban y los perros del barrio no querían salir a la calle. Poco después, empezaron a aparecer los cuerpos mutilados del ganado. Pero había un detalle macabro. No estaban devorados. Estaban destrozados por puro instinto asesino. Un animal con hambre come. Lo que andaba suelto por la matanza, solo mataba por deporte. El rumor más oscuro asegura que en las canteras abandonadas de la zona sur operaba un laboratorio clandestino. Algunos dicen que eran peleas ilegales de animales exóticos traídos de contrabando. Otros, más conspiranoicos, afirman que se trataba de un experimento genético militar que salió terriblemente mal. Criaban bestias diseñadas para no sentir dolor, cruzas de razas que perdieron cualquier rastro de domesticación. Y una noche, esas cosas escaparon. La cacería para exterminarlos no la hizo la policía local. Testigos afirman que llegaron camiones sin identificación y hombres armados con fusiles de asalto y visores nocturnos. Durante la madrugada, el sonido de los disparos retumbó en los techos de chapa. A la mañana siguiente, tiraron cal sobre la tierra manchada de sangre y el silencio volvió a reinar. Nunca hubo fotos, nunca hubo detenidos. Solo quedó el terror incrustado en el barrio, y la duda de si lograron atrapar a todas las criaturas, o si alguna sigue escondida, esperando en la oscuridad. Llegamos a un punto donde el misterio deja de ser sobrenatural para volverse algo mucho más real y peligroso. En las profundidades de este iceberg, se esconde lo que muchos llaman el pacto de los varones. Para entender esto, hay que saber que a los intendentes del conurbano bonaerense que logran mantenerse en el poder durante décadas se los conoce históricamente como los varones. Gobiernan sus municipios casi como si fueran señores feudales. Y La Matanza, al ser el partido más grande, poblado y decisivo en cualquier elección presidencial, es la corona absoluta. El mito de la política profunda asegura que existe un pacto de hierro, un acuerdo no escrito entre el poder político de turno, los punteros de los barrios, los sindicatos y hasta las barras bravas. La regla es simple. Control territorial absoluto. Nada, absolutamente nada, se mueve en las calles de La Matanza sin que el varón lo sepa y lo autorice. La leyenda habla de una red invisible. A cambio de garantizar cientos de miles de votos para los gobiernos nacionales o provinciales, el municipio recibe una autonomía casi total. Es un territorio impenetrable donde las leyes parecen funcionar de otra manera. Se dice que ninguna fuerza externa, sea la policía provincial, jueces de otros distritos o políticos de afuera, puede investigar a fondo ni desarmar esta estructura. Este pacto garantiza que el poder nunca cambie de manos. Las caras de los intendentes pueden rotar, pero el sistema es exactamente el mismo. Los vecinos saben que, detrás de las campañas políticas y los carteles en la Ruta 3, existe una maquinaria oculta e intocable que decide el destino de millones de personas desde las sombras. A medida que nos acercamos al final del iceberg, los misterios dejan de ser simples cuentos de barrio y se conectan con los miedos más grandes de la humanidad. Y acá nos encontramos con una teoría perturbadora. La red de búnkeres subterráneos de La Matanza. Durante las décadas de los 50 y 60, el mundo vivía bajo el terror constante de la Guerra Fría. La amenaza de un apocalipsis nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética era el pan de cada día. Y aunque Argentina estaba lejos del conflicto principal, la leyenda asegura que los gobiernos militares y las grandes élites industriales del conurbano no se quedaron de brazos cruzados. La Matanza, al ser el corazón industrial del país, con fábricas gigantescas y regimientos militares clave, fue supuestamente elegida para un proyecto clasificado. Se dice que, debajo de las grandes metalúrgicas de San Justo y los campos militares cercanos a la Tablada, se construyeron refugios antinucleares de altísima seguridad. Los relatos que se filtraron a través de viejos obreros de la construcción hablan de pasillos kilométricos de hormigón armado, puertas de acero de varias toneladas que se cerraban herméticamente, y sistemas de ventilación diseñados para filtrar aire radiactivo. Estaban preparados para albergar a altos mandos militares y políticos en caso de que el mundo ardiera en llamas. Con el fin de la Guerra Fría, este proyecto secreto fue abandonado. Pero las estructuras nunca fueron demolidas. Hoy en día, el mito urbano asegura que estos búnkeres siguen ahí abajo. Inundados por las napas, completamente a oscuras y llenos de equipos oxidados de los años 60.
Cada tanto, algún trabajador que hace excavaciones profundas para nuevos cimientos de edificios o fábricas, se topa de frente con gruesos muros de concreto que no figuran en ningún plano municipal. La orden desde arriba es siempre la misma: tapar todo con tierra, echar cemento y no hacer preguntas. Llegamos a uno de los puntos más oscuros y ancestrales de este iceberg. Para entender la desgracia, la violencia y el caos que parecen perseguir a este distrito, hay que mirar hacia atrás, mucho antes de que existieran las fábricas o el asfalto. Hablamos de la maldición de los querandíes. Mucho antes de la llegada de los españoles, estas tierras estaban habitadas por los querandíes, un pueblo guerrero, nómade y profundamente conectado con la naturaleza de la pampa. Eran los dueños del río y de la llanura. Pero todo cambió con la invasión europea. La historia cuenta que la resistencia fue feroz. La matanza debe su nombre, según una de las versiones más fuertes, a la terrible masacre que ocurrió a orillas del río en el siglo XVI, donde miles de originarios fueron exterminados por las tropas de Pedro de Mendoza y Juan de Garay. La leyenda urbana asegura que, antes de ser aniquilados, los últimos chamanes querandíes lanzaron un conjuro de odio sobre la tierra que les estaban robando. Una maldición que dictaba que sobre ese suelo nunca reinaría la paz, que la sangre seguiría corriendo por los siglos de los siglos y que el progreso solo traería miseria y oscuridad. Muchos investigadores de lo paranormal señalan que los lugares con más tragedias del partido, como los cruces peligrosos de la Ruta 3, las zonas de inundaciones constantes o los barrios con mayor índice de violencia, coinciden exactamente con antiguos cementerios indígenas o sitios de batalla donde los querandíes fueron masacrados. Incluso hoy, los excavadores suelen encontrar restos óseos y vasijas antiguas en las profundidades de los kilómetros de González Catán y Virrey del Pino. Dicen que mover esa tierra despierta una energía pesada, una furia antigua que se manifiesta en la locura cotidiana de los vecinos. La matanza no es solo un nombre en un mapa. Para muchos, es la marca de una tierra que fue maldecida por sus verdaderos dueños para que nadie pudiera ser feliz sobre ella.